Hola amiga, hola amigo, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo, esperando que te encuentres lleno de paz, amor y buena salud, e invitándote también que te suscribas a mi canal y dándote las gracias por estar aquí. Continuamos con el libro de Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a contarles en orden, diciendo: yo estaba orando en la ciudad de Jope y vi en éxtasis una visión, un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado del cielo por sus cuatro extremos, y llegó a donde yo estaba. Cuando fijé la vista en él, observé y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles y aves del cielo. Luego oí también una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca ninguna cosa común o inmunda. Entonces respondió la voz del cielo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces, y todo volvió a ser retirado al cielo. Y he aquí, llegaron enseguida 3 hombres a la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa del hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando decía: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también a ellos, como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Al oír estas cosas, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Entretanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor. Porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y cuando le encontró le llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y se levantó uno de ellos, que se llamaba Agabo, y dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea, y lo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos capítulo 12. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro, dándole un golpe en el costado, y le dijo: «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces le dijo el ángel: «Cíñete y ata tus sandalias». Y así lo hizo. Luego le dijo: «Envuélvete en tu mano y sígueme». Y habiendo salido, le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien, le parecía que veía una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Cuando habían salido, avanzaron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, al volver en sí, dijo: «Ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío». Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. Cuando Pedro tocó la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, de puro gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba ante la puerta. Ellos le dijeron: «Estás loca», pero ella insistía en que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mientras tanto, Pedro persistía en tocar, y cuando abrieron, le vieron y se asombraron. Con la mano Pedro les hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Luego dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y saliendo se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría pasado con Pedro. Pero Herodes, como le buscó y no le halló, después de interrogar a los guardias, les mandó ejecutar. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se presentaron a él de común acuerdo, y habiendo persuadido a Blasto, el camarero mayor del rey, querían la paz porque su región era abastecida por la del rey. En un día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal y les arengaba, y el pueblo aclamaba diciendo: «Voz de un Dios y no de un hombre». De repente le hirió un ángel del Señor, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, una vez cumplido su encargo, tomando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Después de llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Este, mandando llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, les resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él, y dijo: «Oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora he aquí la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol». De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: «Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo se levantó y, haciendo una señal con la mano, dijo: «Hombres de Israel y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allí. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán, y les hizo heredar la tierra de ellas, como unos 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y a partir de entonces pidieron rey, y Dios les dio por 40 años a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: «He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad». De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesús. Antes de presenciar su venida, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, decía: «¿Quién pensáis que yo soy? Yo no lo soy, más bien he aquí viene tras mí uno, de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, y como habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y él apareció por muchos días a los que había subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos las buenas nuevas, de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Y acerca de que le levantó de los muertos,
para no volver más a la corrupción, ha dicho así: os daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de vosotros que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Mirad, burladores, asombraos y pereced, porque yo hago una gran obra en vuestros días, una obra que jamás la creeráis, aunque alguien os la cuente. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablase de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se os hablase a vosotros primero la palabra de Dios, pero ya que la habéis desechado y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus territorios. Entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó un gran número, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron incitaron y malearon el ánimo de los gentiles en contra de los hermanos. Con todo esto, ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen señales y prodigios por medio de las manos de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Como surgió un intento de parte de los gentiles y los judíos, junto con sus gobernantes, para afrentarlos y apedrearlos, se enteraron y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y por toda la región de alrededor, y allí anunciaban el Evangelio. En Listra se hallaba sentado cierto hombre, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies», y él saltó y caminaba. Entonces, cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica: «Los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres». A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que quedaba a la entrada de la ciudad, llevó toros y guirnaldas delante de las puertas de la ciudad, y juntamente con el pueblo quería ofrecerles sacrificios. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud, dando voces y diciendo: «Hombres, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros,
y os anunciamos las buenas nuevas para que os convirtáis de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciesen sacrificios. Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Pero los discípulos le rodearon, y él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego de atravesar Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Talia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Después de llegar y reunir la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Hechos capítulo 15. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una gran contienda, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo, desde los primeros días, Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo, igual que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Entonces toda la asamblea guardó silencio, y escuchaban a Bernabé y a Pablo, mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído. Reconstituiré sus ruinas y lo volveré a levantar.
para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos, a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. Por medio de ellos escribieron los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han sido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, os han molestado con palabras, trastornando nuestras almas. De común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también os confirmarán de palabra el mismo informe, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, haréis bien, que os vaya bien. Entonces, una vez despedidos, ellos descendieron a Antioquía, y cuando habían reunido la asamblea, entregaron la carta. Al leerla, se regocijaron a causa de esta palabra alentadora. Judas y Silas, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabras y los fortalecieron. Después de pasar allí algún tiempo, despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos ya a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Luego recorría Siria y Cilicia, fortaleciendo